Hola, muy buenas a todos y a todas. Copadeva, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, su historia. Ese es el tema esta noche. Y lo es dentro, ¿verdad?, de las conversaciones que estamos sosteniendo aquí en Ojalá sobre este libro que ya ustedes conocen y hemos presentado, que se titula La Sociedad Civil Dominicana, Contribución a su Historia, que es una recopilación, ¿verdad?, de las organizaciones de la sociedad civil dominicana que han venido batallando porque los dominicanos y dominicanas pues puedan tener mayores niveles de bienestar y sus derechos pues respetados y acrecentados. En esta historia, ¿verdad?, naturalmente se recogen muchas organizaciones de la sociedad civil y dentro de este esfuerzo por reconstruir su historia pues se contrataron a investigadores para que pudieran reunir toda esa información y nos la pudieran ofrecer a todos nosotros y nosotros pudiésemos conocer su historia. Así aprendemos y así también podemos participar. En la noche de hoy pues vamos a tratar a Copadeva, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, y vamos a conversar con Fran Cáceres. Fran Cáceres es antropólogo, una persona que desde su tierna juventud ha venido acompañando a los vecinos y vecinos en los barrios y todavía desde la Comisión Nacional de Reforma y Modernización del Estado. Fran, buenas noches, nos alegra mucho estar aquí contigo y tenerte aquí. Tú has participado, ¿verdad?, en reuniendo toda la información sobre la Constitución, formación, las luchas que ha venido desarrollando Copadeva desde sus inicios hasta la fecha. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿por qué surge Copadeva y en qué contexto surge Copadeva en República Dominicana? Bueno, Copadeva surge en el 79, con una asociación de organizaciones, clubes, juntas de vecinos, amas de casa, que intentan resolver algunos problemas en la zona. Intentan, por ejemplo, resolver el problema de poner un semáforo en la 17, que era una vía que se había hecho en ese entonces, que estaba ocasionando muchos problemas, cosas así, cosas cotidianas. Y el nombre Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, ¿por qué no de vecinos y vecinas, sino de los derechos barriales? ¿Cuáles eran esos derechos barriales que entendían los fundadores que tenían? El nombre viene después. Al principio Copadeva era una coordinadora de organizaciones. Y después evolucionó a ser... ¿De juntas populares? Juntas de vecinos, habían clubes de amas de casa, organizaciones religiosas. Había un fuerte estrato de grupos religiosos, muy fuerte, de comunidades eclesiales de base. Tú hablas 79, año 1979, lo que quiere decir que ya había salido Balaguer. Sí. La salida de Balaguer y la llegada del PRD explica la aparición pública de todo ese movimiento que al parecer tenía años gestándose, ¿verdad? Sí, bueno, en parte, porque la entrada del PRD al poder dejó un vacío, de acuerdo a Chichi, José Ceballos, que fue el director de Copadeva, coordinador de Copadeva, él decía, la entrada del PRD al poder hizo que mucha gente que estaba trabajando en los barrios, que era del frente de masa del PRD, dejara esos frentes vacíos, de repente. Y eso creó un vacío que, conjugado al trabajo que venían haciendo las organizaciones de base, de la iglesia, varias juntas de vecinos, clubes de amas de casa, grupos de jóvenes, eso se combinó con ese hecho y entonces dio origen al surgimiento de esa coordinadora que fue inicialmente Copadeva. Yo siempre me he preguntado algo, Fran, y ahora aprovecho que estás aquí y que tú has hecho una investigación sobre el Copadeva. El hecho de que las luchas reivindicativas se trasladaran al terreno de lo barrial tiene que ver con la desarticulación del movimiento sindical, es decir, la represión sistemática del balaguerismo contra los sindicatos en el punto fábrica, ¿verdad?, llevó a quienes luchaban por la defensa de los derechos humanos, de los derechos más amplios de los ciudadanos, a incursionar en el territorio para dispersar los efectos de la represión, ¿o no? Porque es más fácil destruir un sindicato, expulsando a todos los obreros, ¿verdad?, cosa que se ocurrió durante el gobierno, que en el territorio pues la gente
tiene una mayor protección dentro del territorio y es más difícil desarticularlo. ¿Podría explicarse eso? Además que los vecinos no lo pueden cancelar de ser vecinos. No, pero es una pregunta que me he venido haciendo hace muchos años. Sí, pero yo creo que lo que ocurrió, paralelo con eso, probablemente la gente del movimiento sindical fue y asumió el territorio como un espacio de lucha. Probablemente eso fue así también. Pero lo que ocurrió con mucha fuerza es que los vecinos organizados se dieron cuenta que podían reclamar sus derechos. O sea, la gente organizándose se dio cuenta que la voz del presidente no era sagrada. ¿Hubo algún detonante? Porque muchas veces los movimientos surgen porque matan a un dirigente, ocurre un reclamo importante, o ¿lo hubo o no lo hubo? ¿Algún elemento detonante para fusionar, cohesionar, coordinar todas esas organizaciones y crear Copadeva? Bueno, está el hecho que comentábamos al principio, de la entrada del PRD al poder y la salida del escenario de un grupo de dirigentes importantes del movimiento popular, que estaban apoyando al PRD en ese momento difícil de transición, recordemos. Eso es un hecho relevante. Pero también el hecho de que, como decía una señora en el barrio, o sea, nosotros cuando nos organizábamos, decía ella, veíamos que la gente estaba en Copadeva y se organizaba, y veíamos que siempre, toda la semana estaban ahí luchando por algún problema del barrio. Decía ella, yo pensaba que perdían el tiempo, pero me di cuenta, decía ella, que estaban luchando por nosotros, que estaban trabajando por nosotros. Me integré y me di cuenta además de que podíamos, oye bien, de que podíamos contradecir al presidente. Al presidente. Oye bien, de que podíamos contradecir lo que el gobierno decía. O sea, estamos saliendo de una dictadura. Sí, estamos saliendo de un momento en el que, recuérdate que Balaguer era casi un dios para mucha gente. Sí. Entonces, esta mujer de un estrato muy humilde, fíjate la conclusión que llega, o sea, organizándonos podemos luchar por nuestros derechos, pero podemos también decir al gobierno no, podemos decir al presidente que no. Voy a pedir tu permiso, luego seguiremos hablando de otras conclusiones. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida, no se muevan. Copadeva, Fran Cáceres.